Hola a todos, soy Lutzer Rubier, locutora, abogada venezolana. Estamos en el primer capítulo de podcast que estamos elaborando para ustedes sobre la salud ocupacional, que va a ser nuestro primer capítulo. No solo la salud ocupacional se ocupa de vigilar la seguridad en el trabajo y las condiciones físicas del trabajador, sino también las condiciones psicológicas para conseguir o lograr tener empleados sanos y felices. Hoy en este capítulo estaremos hablando de este tema y los próximos también con la licenciada Rosalba González sobre el estrés laboral y cómo influye en los trabajadores y su entorno. Bienvenida, licenciada Rosalba González. Gracias, Luxer. Muy agradecida contigo y con todos los que laboran en Docendo por darme la oportunidad de manejar lo que es la docencia y en parte con todos los profesores de la Universidad Rómulo Gallego, que es mi alma mater. Sí, bueno, un saludo a todo el personal que labora en la universidad y a todos los que nos escuchan también a través de este podcast. Para hablar de salud ocupacional y que tenga que ver con los trabajadores, se pueden tomar en cuenta distintas normativas, distintas leyes, y en este caso, obviamente que la Ley Orgánica del Trabajo y la LOPSIMAC, que es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Podemos ver que en la LOPSIMAC se establece, entre otras cosas, los derechos de los trabajadores en cuanto a las condiciones de los mismos, que deben ser seguras dichas condiciones. Debe existir, licenciada, un comité de seguridad y salud laboral. Allí es donde entran el personal de salud que trabajan en una empresa. Así es, todos los delegados de cualquier tipo de empresa, sea pequeña, una microempresa o sea una gran empresa, debe existir delegados de prevención por parte de la empresa y delegado de prevención por parte de los trabajadores. Anualmente tienen que hacerse votaciones para reelegir o elegir nueva comitiva, y ellos son los que se van a encargar de que los trabajadores tengan un entorno sano y todo aquello que no colabore para ellos llevarlo a la empresa, a lo que es los jefes, llevarlo a los mismos trabajadores para que entiendan lo que se debe y no se debe hacer. Cuando hablamos de este entorno, por lo general, estamos siempre pensando en una palabra que se ha puesto muy de moda. Sobre todo, bueno, tiene muchísimos años de moda, diríamos nosotros, pero últimamente, después de la pandemia también, hablar del estrés, el estrés en el trabajo, el estrés laboral, emocional, y cómo afecta precisamente a ese trabajador. Esa palabrita que usted, como licenciada en la salud, nos puede explicar a través de este podcast qué es el estrés y el estrés laboral. Si hablamos de la parte física, el estrés lo que hace es descontrolar el cuerpo del ser humano. Mucha gente piensa, no, pero es que el estrés es solamente que me siento mal y no me va a atacar mi parte psicológica, ni tampoco me va a atacar la parte física. Mucha gente no entiende que el estrés llega a ubicarse dentro de tu organismo y provoca una patología. Puede ser una patología sencilla o una complicada. ¿Qué significa eso? Puede llegar la persona sin querer y sin entender de tanta presión a sufrir de la tiroides, a tener problemas con cáncer. Y más triste aún, muchas personas llegan por el estrés a tener problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque los arrinconan en lo que es la parte emocional. Un ser humano, cuando tiene estrés dentro
de su entorno laboral y lo guarda y lo mantiene dentro de su organismo y dentro de su cerebro, no duerme bien, sufre insomnio, no come bien. O sea, el entorno se le convierte en algo perjudicial por eso mismo. Entonces esa persona llega a tocar los límites y puede llegar a tener distintos tipos de patologías en el área psicológica. Por eso es que la parte emocional hay que cuidarla, también la parte física, pero la parte emocional juega mucho a favor o en contra de ese trabajador. Por eso es que en lo que es salud ocupacional, higiene y seguridad, debemos entender que ese trabajador, cuando tú lo cuidas, va a ser una persona sana en el área emocional y sana en la parte física. Pero si no es cuidado, entonces lo que va a generar para la empresa es perjudicial para él y para el entorno. Hablamos como usted dice, un trabajador feliz es una empresa próspera. Hay que mantener a los trabajadores, obviamente, en las mejores condiciones, y lo que está mencionando sobre el estrés, porque nosotros hablamos de estrés y decimos, bueno, lo que me está agobiando, lo que me está molestando, lo que me preocupa, pero el estrés laboral, como bien lo está mencionando, debe estar de la mano para que no surja con las condiciones idóneas del trabajo, es decir, de la empresa hacia el trabajador. Si ocurre algo con este trabajador X, se sintió mal por el estrés que tiene, por la presión que le están haciendo en la empresa, ¿qué debe acudir? ¿Dónde debe acudir? En este caso, la empresa debe tener allí esos comités, ¿no? Y se ubican en estas personas. Hay un personal de salud allí en la empresa, porque no todas lo cumplen, pero deberían estar. Bueno, cuando tú tienes los delegados de prevención, ellos se encargan del entorno del trabajador, pero muchas veces el trabajador se guarda tanto los problemas que tiene que los mismos compañeros o los mismos delegados de prevención no se dan cuenta, porque en sí el delegado de prevención va a cumplir en la empresa que los programas que la empresa debe tener para el trabajador se cumplan. Pero cuando hablamos de la parte emocional, tiene que tener en cuenta el delegado que si hay un servicio médico o si tienes a la mano a un personal de salud o de higiene y seguridad, son los primeros que tienen que estar en consonancia de lo que está pasando. ¿Cómo se da cuenta un delegado de prevención que está pasando algo con un compañero de trabajo? Cuando ese trabajador ve que ese compañero vive retraído, sufre de mal genio, se siente mal todos los días, o llega tarde, o ya no le interesa. Muchas veces el trabajador puede sufrir de diferentes tipos de síndromes. Hay gente que tiene muchos años trabajando y haciendo lo mismo y sufre de lo que nosotros hablando en palabras coloquiales, el síndrome del quemado. Entonces, ¿cómo es el síndrome del quemado? Muchas veces al trabajador no le dan la posibilidad de subir de cargo y lo dejan ahí pensando, no, ese trabajador es muy bueno en lo que está haciendo. El problema es que ese trabajador, primero, si entras con un puesto y quieres surgir y tú ese trabajador no lo tomas en cuenta, y lo que tiende a tener de la empresa es simplemente críticas, y sigues en el mismo puesto y pasan los años y sigue en el mismo puesto, mucha gente se va o mucha gente sufre el síndrome del quemado. ¿Qué significa eso? Son personas que si faltan o no faltan a trabajo no les interesa, si me van a votar no me interesa, y lo primero que te dice, no me importa nada. Si sale bien y si no sale bien, te contesta mal. Y llega un momento que ese trabajador comienza a faltar porque tiene dolores de cabeza, sufre de migraña,
se siente con dolores musculares, o sea, empieza a sentir la parte física. Y es lo que llamamos nosotros el síndrome del quemado. Muchas veces los trabajadores, no solamente de las empresas, sino los mismos trabajadores de la salud, lo sufren. Entonces, los delegados de prevención no lo podemos empujar a que ellos sepan del área de salud, pero sí que tengan esos pequeños tics para que se den cuenta de cosas que no ven los demás. Siempre los programas de prevención llevan talleres, seminarios a las empresas para que los mismos trabajadores entiendan cuando hay una emergencia, con los primeros auxilios, las partes psicológicas, para que ellos entiendan también cuando ellos estén sufriendo de algo, que ellos sientan que buscar ayuda. Porque también hay que educar al trabajador, y eso lo hace la misma empresa. Y los delegados ayudan a que eso pase. Entonces, ¿qué significa? Que el delegado tiene que darse cuenta de que muchos trabajadores, cuando vamos a poner un ejemplo, la parte física. Cuando yo sé que un trabajador está colocado en un sitio donde no debe estar, porque en su entorno hay calor, porque en su entorno es perjudicial para él, esa persona, si es hipertenso, enseguida se dan cuenta. Pero cuando esa persona tiene un entorno, es callada y es retraída, nadie se va a dar cuenta, porque todos están pendientes de su trabajo. Entonces, ese trabajador que comienza a tener el estrés, pero es la parte emocional, en un primer momento no lo va a decir. En un primer momento va a llevárselo dentro y lo va a sacar en sus hogares o en la parte pública, que es la sociedad, pero no lo va a hacer entender en la empresa. Y es ahí donde los dueños de las empresas deben entender: si quieren tener un trabajador sano, tienes que cuidar a ese trabajador. ¿De qué manera? Haciéndolo sentir importante. Pudiéramos, perdón, licenciada, pudiéramos decir que pueden tomarse esas medidas dentro de la empresa para evitar el estrés laboral, que es lo que me va a mencionar. ¿Esas serían unas medidas o las recomendaciones para los dueños de las empresas? Más con recomendaciones, porque medidas hay muchas y eso depende de lo que tú observes. Porque si hay un servicio médico, como dije en un principio, es rápido. Porque nosotros los que estamos en el área de salud no estamos sino para ir directo donde están los trabajadores y saber quién está bien y quién no está bien. Pero los delegados de prevención necesitan más ayuda. Y es ahí donde ellos tienen que entender que teniendo un programa de prevención o un programa donde el trabajador tenga por lo menos sus horas o sus minutos de descanso, de recreación, de risa, de música, ese pequeño momento es valioso. No le va a quitar la parte emocional, pero sí va a bajar el estrés. Y ese mismo trabajador va a buscar ayuda. Porque va a tener, si tú estás al lado de ese trabajador va a sentir que puede tener la confianza de decirte: me pasa esto, me siento así, porque no me toman en cuenta. Porque nada más no es un buen sueldo, también es que el trabajador necesita saber que es importante, que está para la empresa. Entonces, cuando tú tienes un trabajador que siente que la empresa lo considera, que siente que la empresa le da la importancia, porque todos tienen importancia, porque todos hacen algo en la empresa, pero que siente que es visto, que es visible a los jefes, ese trabajador siente que no está solo. Pero cuando un trabajador es abandonado y es simplemente explotado, la empresa no va a conseguir sino trabajadores que se enferman, que piden reposo, que la parte emocional los lleva a decidir: me voy, no me importa nada. ¿Y quién pierde? Si este trabajador es un buen trabajador, vas a perder tú como dueño de la empresa. Porque hoy en día mucha de la parte de los jóvenes piensan que trabajar
es emprender nada más. Y no, trabajar es también luchar dentro de una empresa para surgir. Entonces, este es un camino largo porque la parte psicológica y la parte emocional llevan muchos caminos. Pero te estoy explicando una pequeña parte para que los delegados entiendan que no solamente es luchar por el trabajador, sino que entender que él es la voz del trabajador. Claro, la voz del trabajador ante la empresa, obviamente, y sobre todo que el trabajador no tenga el miedo de hablar, porque también resulta unas condiciones que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, en el mundo entero, que a veces el trabajador se queda callado, como lo has mencionado, y no dice que está presionado, no menciona las condiciones en las que está trabajando y no es el deber ser. Por ejemplo, una cosa tonta pero que se ve en muchas empresas, no tienen las condiciones ergonómicas de una silla para trabajar. ¿Eso cómo afecta en la salud emocional? Porque ya sabemos en la parte física cómo pudiera estar afectando en la parte emocional de ese trabajador. Cuando el trabajador no tiene algo tan sencillo como es una silla que tiene que ser ergonómica, pero yo como dueño de la empresa estoy comenzando pero no la tengo, pero ¿qué hago? ¿Qué hago como delegado de prevención y qué hago como dueño de mi empresa? Yo hablo con mis trabajadores, le digo, ustedes no tienen, no, ahorita no tenemos para las sillas, pero vamos a hacer algo. Cada 5 minutos nos vamos a levantar y vamos a hacer ejercicios para las piernas y vamos a hacer ejercicios para la espalda y caminen. O sea, es incentivar, yo como dueño de la empresa, yo como jefe, yo como delegado, es incentivar y decirle al trabajador, yo sé lo que está pasando. Porque las palabras, aunque la gente no lo entiende, las palabras valen. Y cuando tú le enseñas a un trabajador, tú para mí eres importante, yo estoy pendiente de lo que está pasando, no tengo la solución, pero sí voy a hacer todo lo posible para que esas horas que tú estés laborando para ti sean mejor. ¿En qué sentido? En que cuando salgas digas, ay, hoy bailé un ratico porque me hicieron mover las piernas, hoy me paré y aprendí un nuevo ejercicio para cuando estés sentado. O sea, sentirte importante. Una palabra vale 1000 en la parte emocional para un trabajador. Porque un trabajador se decepciona cuando se sienta y le duele la espalda y entonces no me puedo parar porque si me ve el jefe, entonces va a decir que yo no estoy haciendo nada. Pero si es que el mismo jefe viene y te dice, párate, camina, vamos, mira, hay ejercicios para los pies y para las piernas. Entonces ahí tú dices, si mi jefe está pendiente de algo tan pequeño, entonces vale la pena que yo esté pendiente del entorno para hacerlo provechoso para quien está como jefe. Esas serían como una de las estrategias, ¿verdad? De esas terapias para afrontar ese estrés laboral que nos los ha explicado la licenciada Rosalba González, especialista en esta materia y que ha elaborado también sus trabajos de investigación sobre el estrés laboral. Es algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta, porque no solamente podemos decir que hay una ley, pero ¿quién hace cumplir la ley? ¿Quién la cumple? Usted tiene que hacer valer sus derechos, así como tiene el deber de cumplir con su trabajo, también tiene que hacerse valer sus derechos. Aquí en Venezuela, pues hay muchas empresas en las que sabemos que sí hay estos comités, pero hacemos entonces ese llamado, como está diciendo la licenciada Rosalba, a estas empresas para que puedan tener unos trabajadores felices,
y de esa manera conseguir una empresa próspera. Una frase que aprendí de ella: un trabajador feliz es una empresa próspera. Y seguimos en este podcast sobre salud ocupacional. Quizás el punto más importante, licenciada, que relaciona a una empresa, puede ser cooperativa, una asociación, una fundación, con la LOPSIMAT, es el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Pues por todo lo que conocemos es el responsable de mantener la empresa al día con la LOPSIMAT. Hay muchas empresas aquí en Venezuela que no están al día con la LOPSIMAT y debe garantizar además la salud ocupacional a través de la medicina del trabajo, de la higiene, de la economía, la seguridad industrial a través de implementación de un adecuado programa de seguridad y salud en el trabajo y en el sistema de vigilancia, de epidemiología, se puede hablar también de la utilización del tiempo libre, que le recomienda a esos estudiantes de la salud que están buscando trabajar en esta área de salud ocupacional. Que entiendan que el área de salud ocupacional e higiene y seguridad van de la mano. Pero nosotros los que somos de salud ocupacional manejamos más directamente al trabajador. ¿Qué significa eso? El de higiene y seguridad se ocupa de que ese trabajador tenga todo su implemento de la ley y que la empresa esté al día con la LOPSIMAT. Pero nosotros los del área de salud ocupacional y los médicos, tanto médicos como enfermera, fisioterapista, todo el que es de la parte de ciencia de la salud, pero también los que son abogados, administradores, los que trabajan en distintas profesiones, tienen que entender que salud ocupacional, higiene y seguridad no es solamente para nosotros. Mucha gente piensa, no, es que quienes ejercen salud ocupacional e higiene y seguridad tienen que ser obligatoriamente de ciencia de la salud. No, hay abogados que trabajan conjuntamente con nosotros y trabajan muy bien. Yo tengo estudiantes de distintas áreas y eso trae y atrae ahorita en estos momentos a tantos estudiantes, porque nosotros vamos a las empresas para que ellos entiendan que si tú quieres generar dividendos y quieres que la economía de un país progrese, lo primero que tienes que tener es un buen trabajador. Y un buen trabajador no es nada más tener un buen currículo. Un buen trabajador es aquel que trabaja el 99.5% para que esa empresa se maneje y sea próspera. Pero para que eso sea así, todo aquel que entre en esta área donde estoy yo, tienen que entender que tiene que manejarse y tiene que ir hacia arriba sin tener ni siquiera miedo. Porque nosotros, y eso se lo he dicho a todos mis alumnos, colegas, y los que no son mis colegas, nosotros nos convertimos en detectives, porque vemos más allá, vemos los pequeños detalles que los demás no ven. Vamos más allá porque tratamos de que ese trabajador nos diga qué es resiente y qué siente. Pero más allá de todo eso, la prosperidad que trae para quien trabaja o estudia y quiere ser de esta área va de la mano con la prosperidad de este país. El área de salud ocupacional en estos momentos está abriéndose paso para que las empresas entiendan que la LOPSIMAT no está de adorno, que si tú no cumples va a haber consecuencias. Y por eso es que muchas empresas están abriendo los ojos y están entendiendo que sus delegados de prevención y tener higiene y seguridad por lo menos, y entender que si no tienes en estos momentos para tener un servicio médico, por lo menos tiene en tu empresa alguien que sepa de fármacos y lo haces hacer un curso. O sea, las posibilidades son muchas, los vertientes son muchos. Lo más importante es que se entienda que el área de salud ocupacional y el área de higiene y seguridad es tan importante en estos momentos que va a abrir
y está abriendo las puertas a muchas, o sea, a diferentes tipos de estudiantes, carreras, para que entiendan que no solamente es salud la que se encarga de salud ocupacional, higiene y seguridad. Esto es en conjunto, y trabajar en conjunto es trabajar por todos. Entonces, atraer a ese estudiante que necesita como médico un diplomado o como administrador, porque ya yo estoy en recursos humanos y me doy cuenta de lo que está pasando en todo el entorno y veo de frente al trabajador, o soy simplemente el mecánico, pero yo también quiero ser delegado de prevención, y para eso tengo que prepararme, y para eso están los talleres, los seminarios. O sea, este es un paso y un entorno para cuidar al trabajador, pero también cuidar esa empresa y cuidar ese dueño, porque estando todos juntos como un conjunto, prospera un país. El país prospera cuando tú tienes buenos dueños y buenos trabajadores. Y si el dueño de esa empresa entiende que su trabajador es lo primero para tener un buen dividendo, esa empresa va a ser feliz el trabajador y va a ser feliz el dueño. O sea, es en conjunto. Aquí no se trabaja por separado, y eso lo tienen que entender. Cuando la mayoría de los empresarios entiendan que el trabajador no es para ser explotado, sino para ayudarte, entonces en ese momento es que tú vas a entender lo que te puede dar ese trabajador, lo orgulloso que se puede sentir ese trabajador de simplemente hacer su trabajo, sea el más sencillo, porque muchas empresas lo demostraron muchos años atrás. Venezuela fue en diferentes tipos de empresas pujantes, y en aquel tiempo estaba salud ocupacional, pero estaba naciendo. Entonces, y en ese momento ayudó, porque quien está hablando contigo estuvo cuando salió la Loximar. En Guacara nos llevaron para que conociéramos la ley, y yo tuve en mis manos los primeros artículos de la Loximar. Entonces, por eso yo me siento tan orgullosa de haber manejado y seguir manejando esta área, porque eso conlleva a que el trabajador tenga la oportunidad que después que se vaya de la empresa, porque ya cumplió su momento, sienta que se fue y sienta que fue importante y sienta que su vida vale y valió la pena para ese dueño de empresa. Hay muchas empresas extranjeras que pueden también dar ejemplo. Muchas de ellas, es más, te voy a nombrar una que yo conozco, que es Hapag-Lloyd. Puedo nombrarte otra empresa que es la empresa Bigok. Yo puedo hablarte de tantas empresas que tiene y ha tenido este país, que nosotros podemos volver a surgir, porque el venezolano abrió los ojos y quiere emprender microempresas y medianas empresas, y esas medianas empresas también necesitan tener la Loximar, necesitan tener higiene, todas, porque la gente empieza, no, pero eso es nada más para las industrias, eso es nada más para las grandes empresas. No, señores, la Loximar, o sea, la ley te especifica que es desde si tienes 5 trabajadores y somos 10 entre todos, tienes que tener delegado de prevención. Entonces, esto es global. Entonces, todo aquel que se inmiscuya en esto, lo que es salud ocupacional, higiene y seguridad, le doy al 100% que va a estar satisfecho de tener carrera como administración, contaduría, derecho y mis colegas de ciencia de la salud. Esto es un mundo, aparte que es un mundo muy bonito, tú conoces y emprendes y entiendes lo que significa la vida, la mentalidad de quienes trabajamos, porque todos en la vida trabajamos.
Así es. Bueno, hasta las amas de casa, hasta las amas de casa, porque asegurar el cumplimiento de vacaciones, suministrarle a los trabajadores uniforme, vigilar la salud de los trabajos que está contemplado en los CIMAP y asesorar a los empleados, pudiéramos decir que garantizar el máximo bienestar. Todo esto que se está hablando está contemplado precisamente en el artículo 40 de la LOPSIMAT y la mencionamos al inicio de nuestro podcast. ¿Por qué? Porque está la Ley Orgánica del Trabajo y está la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, de la cual ha estado hablando la licenciada Rosalba González. Yo no sé si para finalizar el podcast hay una parte que hemos estado hablando, porque empezamos con lo del estrés laboral y tocaste un punto en ese momento cuando estábamos mencionando, por cierto, sobre las enfermedades que puede ocasionar el estrés laboral. Y en el artículo 70 de la LOPSIMAT establece sobre la enfermedad ocupacional. O sea, no es que la licenciada está diciendo le puede dar esto, le puede dar lo otro. No, es que eso está contemplado en la ley precisamente de la cual has hecho mención. ¿Podrías ampliar un poquito sobre esto para los estudiantes y la gente que nos está escuchando sobre este podcast de salud ocupacional? Eso que menciona el artículo 70, que está establecido allí, enfermedad ocupacional. Las enfermedades ocupacionales son muchísimas. Eso también depende del entorno del trabajador, porque muchas de ellas, cuando el trabajador entra a la empresa, que se le hace su para la entrada, se le hace todos sus exámenes, perfecto. Y ese trabajador se supone que no debe estar sano, ni siquiera debe tener una hernia, nada, tiene que estar sano. Pero cuando ese trabajador que entró sano tiene un entorno que no es el 100% perjudicial, pero sí por el hecho de ser una empresa que trabaje con materiales como los químicos, ejemplo una petrolera, ejemplo un laboratorio, ejemplos te puedo dar donde hay empresas que trabajan con madera, aluminio. O sea, en las zonas industriales hay una variedad de empresas. Cuando esas empresas, ese trabajador esté directo o indirectamente en medio de todo ese manejo, muchos de ellos pueden sufrir indirectamente de distintas patologías. O tan simple como un trabajador, un docente que esté en un aula, que tú digas, pero ¿qué lo perjudica? Pues lo puede perjudicar desde el medio ambiente hasta la misma parte de lo que hemos hablado, que es la parte emocional. O sea, el entorno del trabajador juega y es peso para ese trabajador. ¿Por qué? Porque si higiene y seguridad te va a dar todos tus implementos, te va a llevar a donde tienes que tener todo para que ese entorno sea al 100%, va a llegar un momento en que en el momento en que tú salgas y estés en el pasillo, puedes detectar cualquier cosa que esté en el medio ambiente y va a ser perjudicial para ti. Algo tan fácil como que le estén haciendo mantenimiento a los aires acondicionados, los apaguen y después lo lleguen a prender y tú vas entrando y tú puedes en ese momento respirar y tomar y sufrir de una neumonía. Pero ¿cómo es eso? Tan fácil. Le estás haciendo mantenimiento a los aires, cosa que no se debe hacer cuando los trabajadores están laborando. Eso se debe hacer los fines de semana. E igual,
si yo estoy haciendo una construcción dentro de mi misma empresa, yo no puedo tener los trabajadores ahí adentro. Y lo he detectado y lo he visto. ¿Qué causa eso? Que ese trabajador después tenga problemas respiratorios, asma, tenga bronquitis o todos los ves con el virus. Un virus que va porque yo tosí y el otro está cerca de mí, porque a veces hay empresas donde ponen todos los trabajadores en cubículos. Entonces, eso depende del entorno del trabajador, porque muchas empresas pueden trabajar hasta la empresa que tú pienses que no, mira, ahí no va a haber ningún tipo de dificultad, la puede haber, porque hasta los restaurantes, vamos a ponerlo así de fácil, un restaurante cuando tú estás en la parte de atrás puede verse muy limpia, pero cuando tú te vas y pagas la luz, tú no sabes quién va caminando. Y donde tú pones las manos, pasan cosas. O sea, nosotros tenemos un entorno que nos favorece, pero también nos perjudica. Y ese trabajador puede tener distintas patologías. Es más, el medio ambiente también es perjudicial. Cuando yo estoy trabajando en una fábrica donde en un galpón me tienen sabiendo que yo tengo hipertensión arterial, que sobrevino no cuando entré, sino con mi edad, porque muchas veces la hipertensión puede ser emocional. Entonces ahí mi jefe, la gente de los delegados de prevención y de higiene y seguridad tienen que estar pendientes de llevarme a otro sitio donde yo pueda hacer mi trabajo sin necesidad de tener problemas porque soy hipertenso. O sea, un hipertenso puede trabajar toda la vida, el resto de la vida en la empresa y ser un buen trabajador, pero tú tienes que ubicarlo en un sitio donde sea acorde para él, no en un galpón. E igual aquel trabajador que está de frente de una computadora en la parte administrativa. Pero es que está en administrador, en la administración ellos se paran y caminan y vienen. Sí, pero ¿qué problema está? Que ese trabajador cuando es momento de pago, cuando hay que hacer distintas trabajos que conllevan más de 5 horas, muchos de ellos pueden pasar la noche sacando trabajo. Y ese trabajador, su vista, su cuerpo, su cuello, sus piernas, todo eso sufre y tiene como consecuencia que después va a tener cualquier tipo de patología, sea artritis, osteoartritis o lo más mínimo, un lumbago. O sea, la gente piensa que las grandes las enfermedades, movimiento. Exacto. Un mal movimiento puede ser así sea bajando a las escaleras. Si yo sé que yo estoy en una empresa donde las escaleras no son acordes para llevar zapato alto, entonces yo debo tener zapatos bajos para no buscar un accidente laboral. O sea, porque yo también tengo que ser consciente de eso. Pero lo más mínimo que se puede conseguir y las patologías que pueden haber dentro de una empresa nos pueden llevar desde un accidente laboral, porque simple y llanamente yo voy caminando y me tropecé y me caí. Es algo tan simple como eso, que no lleva consecuencias, pero sí, la ley me especifica que mi empresa tiene que cuidar de mí y tiene que llevar el camino de buscar la manera de que yo no salga por sí solo, sino que me lleve una ambulancia, porque no me vas a montar en el carro, porque puede pasar algo en el camino. Y si el carro choca, ¿qué puede pasar con tu empresa? Una demanda. O sea, son tantos detalles que ustedes como abogados saben que puede acarrear consecuencias. Por eso que las patologías se deben definir desde la más pequeña hasta la más crónica. Pero siempre comienzan en lo que son las empresas, sea como sea la empresa, en pequeña. Porque un pequeño accidente puede llevar consecuencias grandes. Y unas consecuencias grandes significa que ese trabajador va a tener todos los derechos que dice la LOXIMAR. Entonces, tú tienes que cumplirlos. Entonces, trata de que ese trabajador tenga un buen entorno y está pendiente de él. Fíjate, hay muchas empresas que hoy en día están haciendo jornadas para sus trabajadores,
para ver cómo están de la parte oftalmológica, ginecológica, para las damas. Se hacen jornadas, hacen asociaciones para hacerle, mira, necesitas los lentes, nosotros vamos a traer aquí a cualquier tipo de comercio. Equióptica. Exacto, Equióptica, para no hacerle propaganda. Pero traerla a la empresa para darle al trabajador la oportunidad de que cuide de su vista. Mira, le vamos a dar la oportunidad de que vaya por el seguro. Van a hacer una jornada en X clínica para que ustedes vayan y se vean con el ginecólogo. Eso significa cuidar del trabajador. Y cuando eso lo hacen las empresas, que solamente no tiene el seguro, sino que también le lleva al trabajador distintas jornadas y también les enseña, porque yo voy a las empresas a hacer seminarios y talleres, las empresas me llevan. ¿Para qué? Para que enseñe al trabajador a cómo entender y cómo manejarse en el estrés y saber pedir ayuda. Y o si no, servirles de catarsis, porque muchas veces cuando yo voy y hago los seminarios, muchos trabajadores explotan en ese momento y eso es como una catarsis o llevarles alegría. Existen diferentes tipos de terapia, la risoterapia, o sea, existen tantos caminos para darle al trabajador una vida dentro de la empresa, porque cuando nosotros trabajamos, ¿dónde duramos más tiempo? Duramos más tiempo dentro de las empresas, duramos más tiempo en cualquier tipo de parte donde estamos, porque son las horas que llevamos trabajando. Entonces, cuando ese trabajador sale de su trabajo y abre la puerta de su casa y va con una sonrisa, porque no todos los días va a ser una sonrisa, pero va tranquilo, mira, lo más importante para un trabajador es la tranquilidad, pero con la angustia que tú tienes dentro de tu vida y dentro de lo social, ese trabajador con también todas las horas que pasa dentro de su empresa y no es acorde y es perjudicial para él, ese trabajador puede terminar, aunque la gente no lo crea, sufriendo de depresión. Y pueden terminar en enfermedades, en la parte emocional, en la parte psicológica, en depresión y manía. Pueden ser bipolares. ¿Y cómo comenzó? Es que no, es que eso en la familia. No es en la familia. Solamente tienes que sufrir ser un trabajador que fue votado de una manera indigna, sabiendo que no fue así, y contraer una demanda que al final la puede ganar, o puede sufrir cualquier problema o cualquier urgencia dentro del mismo trabajo y no ser respetada. Una de ellas es el bullying. El bullying dentro de los trabajadores también tiene mucho que hablar. O sea, estos son vertientes de distintos temas que la gente no lo ve. Por eso yo siempre digo, nosotros somos los detectives. ¿Por qué? Porque vemos más allá de lo que la gente no ve. La mayoría de mis alumnos dice, profe, después que yo voy a la mitad de los diplomados o los talleres que tú me das, yo entro en un sitio y voy observando lo que antes no observaba. Entonces, este mundo, salud ocupacional, higiene y seguridad, es un mundo para ayudar. Y ese mundo no es nada más para los graduados en ciencia de la salud. Este mundo es para todas las carreras. Así es. Bueno, y de esta forma entablamos este podcast sobre salud ocupacional. Dimos parte de lo que es las leyes, en este caso las mencionamos, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, la LOPSIMAT. Mencionamos también su reglamento, igual que la Ley Orgánica del Trabajo. Se han hecho muchísimas exposiciones, incluso cuando la Organización Mundial de la Salud define, en este caso, a la salud ocupacional o a la salud como el estado de bienestar físico, mental y social completo, y no meramente la ausencia de enfermedad. Eso es el término de salud, y por supuesto ustedes lo podrán ver. Y para finalizar,
licenciada Rosalba González. Usted, me dijeron los estudiantes que aparte de decir un trabajador feliz es una empresa próspera, tiene también una frase por allí célebre para mencionar en este podcast ya en el final. En este caso no es mía, es de Richard Branson. Los clientes no son lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Eso es para quien es dueño de las empresas y entienda que si quieres prosperar, ten contento a tu trabajador. Así es, y llegamos al final de este primer capítulo de este podcast sobre salud ocupacional. Estuvimos con ustedes la licenciada Rosalba González, docente universitaria, enfermera, especialista en el área de salud ocupacional, higiene y seguridad. Quien habló para ustedes también, Lutzer Rouvier, locutora, abogada, presentadora y conductora de este podcast. Hasta la próxima entrega.